Bueno, en esta segunda parte del examen fisiológico, lo que vamos ahora a evaluar va a ser los oídos, la oreja, el cuello, la parte del tórax y el abdomen. Bueno, iniciamos por los oídos. En los oídos lo que tenemos que revisar es la parte externa y el pabellón interno del animal. En muchas ocasiones el animal puede experimentar purito, que sería el rascado excesivo, puede infectarse de otitis, puede tener masas o puede tener alguna secreción que pueda oler feo, incluso puede, en algunos casos puede haber necrosis. Como por ejemplo, aquí lo que vamos a revisar es que las orejitas estén simétricas, que note que vamos a palparla para ver que no, para ver que no exista dolor. Revisamos el pabellón auricular, que no existan secreciones ni que tampoco huela feo la oreja. Entonces, también esto nos podemos ayudar de una lámpara de exploración para evaluar mejor las, el pabellón auricular de los dos lados. Siempre hay que revisar de los dos lados, no solamente de uno. También esto nos ayuda a evaluar que no existan ectoparásitos, como por ejemplo son las garrapatas, ya que estas se esconden muchísimas veces por debajo de las orejas o internamente en las orejas. En la región del cuello lo que tenemos que revisar es que no exista dolor, palpamos para evaluar que no exista el dolor. También revisamos que no exista ninguna masa extraña. Y las constantes que aquí tenemos que tomar en cuenta son los linfonodos submandibulares, que se encuentran por aquí. Y estos no tienen que ser, estos como depende de la raza, como por ejemplo, es un perro pequeño, los linfonodos tienen que ser del tamaño de un chícharo. Bueno, menos de un chícharo. En cambio, los perros de gran tamaño pueden tener linfonodos un poquito más grandes. Lo que no se tiene que pasar, que los linfonodos no tienen que sobrepasar el tamaño de como por ejemplo una uva. En parámetros normales tiene que ser menor que un chícharo. También vamos a revisar el reflejo deglutorio, que es que el animal pueda deglutir con facilidad. Como podemos ver, si lo hace, no tiene ningún problema. Eh, el parámetro anormal es que pueda deglutir con facilidad. Y el parámetro anormal sería que éste no degluta o incluso que tenga una dificultad para deglutir. El segundo parámetro que tenemos que revisar es que no el reflejo tusígeno, tenemos que evaluar que el animal tenga que toser ligeramente. Presionamos ligeramente la parte de la tráquea. Como podemos ver, el reflejo tusígeno en parámetros normales, tiene que ser ligeramente positivo, tiene que toser una vez. En cambio, si el perro o el animal presenta una tos exagerada, el otro parámetro que podemos revisar otra constante que podemos revisar sería palmopercusión en el tórax, ya que nos puede ayudar a confirmar si existen algún problema en campos pulmonares. También nos vamos a ayudar a revisar el soplo glútido, o soplo traqueolaríngeo, que tenemos que revisar con el estetoscopio. Tenemos que revisar que el animal, el paso normal de la tráquea, el paso normal del aire en la tráquea, tenemos que revisar eso, que no exista ningún sonido anormal. Con esto nos ayudamos del oftalmoscopio y tenemos que revisar, tiene que ser ubicado en la parte final del cuello, inicio del tórax.
Como por ejemplo, aquí lo que tenemos que revisar es el paso normal de aire sobre la tráquea para poder complementar el parámetro de reflejo de oxígeno y así saber si hay algo o algún problema con el aparato respiratorio y saber si hay algo que probablemente tenga obstruido y que el animal no pueda respirar con facilidad. Y ahora en esta parte del examen físico general vamos a revisar lo que sería la parte del tórax y la parte del pelvis del animal. En la parte del tórax lo que vamos a revisar primero va a ser hacer los linfonodos subescapulares, bueno, preescapulares y axilares. Estos, al igual que ser los linfonodos submandibulares, no tienen que ser grandes, no tienen que tener dolor, como por ejemplo, en parámetros normales, el animal tiene que tener sus linfonodos no más grandes que un chícharo. Si sobrepasa estos, ya sería un parámetro normal. Esto va dependiendo de un animal, ya que si el animal es más grande, sus linfonodos pueden ser un poquito más grandes, pero no pueden ser igualmente sobrepasar a la de un chícharo. En cuestión también vamos a revisar lo que sería el porcentaje de deshidratación. Como por ejemplo, ¿cómo se revisa esto? Pues muy fácil, estiramos un poco lo que sería la piel del dorso del animal y esperamos a que vuelva a su forma natural. En este caso, en parámetros normales, es que su piel no tarde en regresar más de 2 segundos, lo que nos da cuenta, porque esto nos da, como dije anteriormente, si el animal está deshidratado o no. En parámetros anormales, la piel tarda en volver a su estado natural más de 2 segundos o simplemente ya no vuelve a su estado natural. Esto nos da cuenta que el animal tiene deshidratación. La otra constante que vamos a revisar va a ser la palmopercusión. ¿Esta cómo se da? Pues muy fácil. Vamos a dar ligeras palmadas en la parte de la cavidad torácica del animal. Esta constante se relaciona mucho con el reflejo de oxígeno, ya que si, como por ejemplo, el animal a la hora de hacer el reflejo de oxígeno da positivo, podemos hacer la palmopercusión para saber si hay algo que está obstruyendo los campos pulmonares o algo que no deje respirar al animal. La otra constante que vamos a revisar va a ser la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria son las respiraciones por minuto del animal. En caso de perros, las respiraciones son, 15, de 15 a 40 respiraciones por minuto. En gatos serían de 20 a 60 respiraciones por minuto. Esto varía, ya que si el animal estuvo haciendo mucho ejercicio, las respiraciones van a ser más, o pueden llegar a sobrepasar este parámetro normal. En cuestión de campos pulmonares, nosotros la herramienta que nos puede ayudar va a ser el estetoscopio. Nosotros lo que debemos revisar va a ser la parte del tórax del animal. Y aquí debemos escuchar el paso normal del aire hacia los pulmones. En parámetros normales, como ya anteriormente dije, se tiene que poder escuchar el paso normal del aire a los pulmones. En parámetros anormales, sería escuchar crepitaciones o estratificaciones, que en este caso serían como por ejemplo líquido en los pulmones o digamos que la mucosa de la tráquea esté muy adelgazada y eso puede generar un problema
en el paso del aire, por lo que puede generar una respiración muy dificultosa del animal. En cuestión de la frecuencia respiratoria, si el animal sobrepasa el número normal, esta se llama traquipnea. Si su frecuencia respiratoria es muy baja, se le conoce bradipnea. En cuestión de que el animal tenga así unos jadeos o respiraciones muy profundas y muy rápidas, se le conoce como polipnea, pero como ya anteriormente dije, la polipnea no necesariamente se debe a una patología, sino esta se puede deber a que el animal anteriormente hizo ejercicio y está sobreexaltado y esté respirando de más. La última constante fisiológica que vamos a revisar en parte del tórax va a ser la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto que produce el corazón del animal. En caso de perros, la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 180 latidos por minuto. En caso de gatos, su frecuencia cardíaca normal es de 180 a 220 pulsaciones por minuto. En cuestión anatómica, se revisa del tercer al cuarto espacio intercostal y existen 4 zonas que debemos revisar. Del lado derecho está la válvula tricúspide del corazón y del lado izquierdo está la zona, la mitral, la válvula pulmonar y la bicúspide, en la cual nos va a ayudar a escuchar los sonidos y los latidos. Pero aquí vamos a ver. En caso de para poder sacar la frecuencia cardíaca, lo que debemos revisar, lo que debemos hacer es de 10 segundos multiplicar 6 y de ahí sacamos la frecuencia, o podemos hacer de 15 segundos multiplicar por 4 y podemos sacar la frecuencia. Lo que es recomendado es quedarse todo el minuto a poder escuchar el corazón, como por ejemplo, él tiene un parámetro normal que es de 108 pulsaciones por minuto. Lo que se recomienda, como anteriormente dije, es quedarse todo el minuto para poder escuchar anormalidades del corazón, como es el caso de soplos, ya que muchas veces los soplos no se escuchan por 10 o 15 segundos, por lo que, como dije, se tiene que quedarse todo el minuto para escuchar esas anormalidades. En caso de soplos existen 6 grados. Cada uno de ellos, por cada grado que se sube, el soplo se escucha más fuerte, y de esos 6 grados hay 3 tipos de soplos: el diastológico, el sistológico y el continuo, el cual estas son anormalidades que nos pueden indicar que el corazón del perro puede tener algo mal. En cuestión de la frecuencia cardíaca, si la frecuencia cardíaca sobrepasa este número, se le conoce como taquicardia. En caso de que la frecuencia cardíaca sea muy baja, se le conoce como bradicardia. Como último lugar, ahora vamos a revisar lo que sería la pelvis. En la pelvis del animal se van a revisar que no exista igualmente masas, abultaciones o heridas, y en este caso dolor. Como por ejemplo, en cuestión de perros, lo que se tiene que revisar van a ser
los últimos dos pares de linfonodos. Los linfonodos inquilares y los popliteos. Igual, no tienen que sobrepasar el tamaño de un chícharo. También lo que se va a revisar en cuestión de la pelvis va a ser la presión arterial. La presión arterial, la ubicación es por el hueso femoral. En parámetros anormales, tiene que ser fuerte y constante, tiene que sentirse llena. Esta se relaciona mucho con la frecuencia cardíaca. En dado caso de no poder encontrar la vena femoral, lo que se recomienda es con un poco de alcohol y un algodón, ponerlo en su zona anatómica que debe de estar, en este caso en el fémur, y con eso se puede revisar con más facilidad. Como dije anteriormente, también se tiene que revisar, en este caso, que no exista dolor. Se tiene que palpar algunos órganos, como por ejemplo, en caso del abdomen, en caso de ser perros pequeños, se tiene que revisar con una mano. Ya perros grandes se revisa con las dos. Esto podemos dividir el abdomen en cuadrantes: el cuadrante craneal, el medial y el caudal. Esto nos va a poder ayudar a identificar la zona anatómica de los órganos, y en caso de haber dolor nos puede ayudar a saber su ubicación, como por ejemplo, en caso en los órganos también nos va a poder ayudar a saber algunos órganos que se puedan palpar y algunos no. Como por ejemplo, los órganos que sí podemos palpar fácilmente serían el estómago, en caso de que tenga alimento, el intestino y el colon cuando esté lleno de heces. En cuestión en cuestión, los demás órganos no se tienen que palpar, a excepción, en caso de los gatos, se pueden palpar el riñón derecho en caso de ser un gato quéxico, o en ser un gatito cachorro, se pueden palpar con facilidad, pero realmente lo normal sería que estos órganos no se pueden palpar, como por ejemplo el caso del hígado, de la vesícula. Son órganos que no se deben y no se tienen que palpar. En caso de que sí se puedan palpar, existe ya una inflamación de esos órganos. En cuestión de, como dije anteriormente, de dolor, muchas veces el perro nos va a indicar en caso de dolor, ya que puede tensar los músculos del abdomen o incluso se puede arquear. En caso de dolor, lo que podemos hacer es, como dije anteriormente, dividir el abdomen en cuadrantes y poder palpar en caso en el cuadrante craneal. Si palpamos ahí y existe dolor, nos puede indicar que existe dolor en la zona gástrica, como por ejemplo es en el estómago. Si palpamos y existe dolor en el cuadrante medial, nos puede indicar que el dolor es un dolor relacionado con los intestinos. Y en caso de palpar y que exista dolor en el cuadrante caudal, nos puede indicar que existe dolor en la parte del colon.